Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de trayectoria de tensiones. ¿Ya? A ver. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, en la clase pasada habíamos visto sobre ya los ensayos de compresión no confinada y el ensayo de corte directo. Y para ver el tercer ensayo, que es el ensayo triaxial, es importante previamente eh, ver el tema de trayectoria de tensiones. ¿Ya? Así que el día de hoy vamos a definir el concepto de trayectoria de tensiones eh, y ver las características de este concepto. También vamos a definir algunos parámetros
que nos permitirá una mejor interpretación de, eh, de los resultados del ensayo triaxial. ¿Ok? Bien, no sé si me escuchan. A ver, me confirman nuevamente, por favor. Sí, todo bien, profesor. Ya, ok. Bien. Hay un poquito de ruido. Intenté comunicar a la persona del piso superior. Creo que están en mantenimiento. Ok, así que ojalá no moleste el ruido. Eh, entonces, voy a utilizar en la explicación acá la pizarra, ¿ya? Porque en las diapositivas el curso está de forma un tanto superficial, ¿ya? Así que vamos a iniciar. Imagínense una condición de esfuerzos en campo, ¿ya? Pero desde el punto de vista bidimensional. Así que para ello, lo que voy a hacer es representar de esta manera las condiciones de campo. Imagínense, ese es el terreno en campo, ¿ok? Y yo quiero analizar un elemento ubicado a cierta profundidad. Me concentro en evaluar el estado de tensiones en ese elemento, ¿ok? Entonces, lógicamente, este elemento, acá tengo el nivel de terreno natural, a cierta profundidad, Z, va a estar sometido a esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales. ¿De acuerdo? Vamos a hablar en términos de esfuerzos efectivos. Entonces ahí tengo el esfuerzo vertical y los esfuerzos horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, en una condición de reposo, estos esfuerzos se van a relacionar mediante una constante. Usted en mecánica de suelos aprendió a calcular los esfuerzos verticales como la profundidad multiplicado por el peso específico sumergido. Pero estos esfuerzos, que son perpendiculares entre sí, se relacionan mediante una constante de reposo, perdón, constante de empuje lateral, llamado como K. Esta constante relaciona el esfuerzo horizontal en condiciones efectivas y el esfuerzo vertical en cualquier situación, ¿ok? Sin embargo, hay una condición de reposo. En la condición de reposo se entiende una condición donde no hay deformación, condición en la que no hay deformación, esa es la condición de reposo. Esta constante se denomina K sub 0 y relaciona los esfuerzos geostáticos en la condición de equilibrio, ¿ok? A esa condición se le llama condición de reposo, o sea, no hay deformaciones. Es el estado natural del suelo. Claro está, si en un futuro yo aplico una carga en la superficie, por ejemplo, una carga de una edificación, esa carga altera la condición de reposo, porque se va a generar en toda la zona de influencia un incremento de esfuerzos, y ese incremento de esfuerzos causa deformación. Entonces ya altera la condición de reposo, porque hay deformación. Claro que esas deformaciones, pasado un tiempo,
causan el desequilibrio y siempre el suelo va a buscar alcanzar el equilibrio. Después de un tiempo, las deformaciones nuevamente cesan y otra vez alcanzan la condición de reposo. ¿Ok? Entonces, en esa condición de equilibrio, o sea, cuando no hay deformaciones, la relación de esos esfuerzos define la constante K. Y ojo, que ambas constantes, acá de forma general y acá en la condición de reposo, ambas constantes relacionan esfuerzos efectivos. ¿De acuerdo? Relacionan esfuerzos efectivos. No se puede relacionar los esfuerzos totales. ¿Ya? Entonces, esta constante se llama coeficiente o constante de empuje en reposo. ¿Ya? Por ejemplo, para arenas, esa constante puede ser calculada como 1 menos el seno de phi, y para arcillas, esa constante puede ser calculada como 1 menos el seno de phi por la raíz cuadrada del OCR. Por ejemplo, ¿no? Existen en realidad muchas ecuaciones que permiten, pero una de las más utilizadas para las arenas y para las arcillas son las que se muestran acá. Recuerden que en arcillas normalmente consolidadas el OCR es igual a 1. Arcillas normalmente consolidadas. Y para arcillas preconsolidadas el OCR es mayor a 1. Es más, cuando la arcilla es más densa, el valor del OCR incrementa más. ¿Ok? Entonces, en esta condición, lógicamente que el suelo no llega a la ruptura. ¿Ok? Porque la aplicación de esos esfuerzos geostáticos, pues no induce a la ruptura. Por lo tanto, si yo quiero representar en el estado plano de tensiones usando el círculo de Moore, pues diré lo siguiente, ¿no? Esos esfuerzos finalmente se van a poder representar de la siguiente manera. Acá tengo el eje de coordenadas y tendré un círculo. Bueno, ya no voy a graficar todo el círculo, sino más bien únicamente la mitad del círculo, ¿no? En la clase pasada expliqué que no es necesario analizar todo el círculo, sino más que la mitad. ¿Ok? Entonces, esos esfuerzos van a estar representados por este círculo y además hay una envolvente de falla. Lógicamente que en la condición natural el suelo no falla, ¿no? Sino que se encuentra en equilibrio porque esos esfuerzos representan un círculo inferior a la envoltoria de falla. Recuerden que aquí está el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal. Entonces, si yo quiero representar, pues a este plano le llamo plano A y a este plano B. Entonces, las coordenadas de A serán esfuerzo vertical, como está en compresión positivo, cortante no hay, 0. En el plano B tendré esfuerzo horizontal positivo porque está en compresión y cortante no hay. ¿Ok? Asumiendo que el esfuerzo vertical es mayor, pues A se encuentra acá y B se encuentra acá. Y noten, ese estado de tensiones está representado por esta circunferencia. Y noten que la circunferencia está muy debajo de la envoltoria de falla porque en esta condición de aplicación de esfuerzo este elemento
no llega a fallar. Pero ¿qué sucede si yo aplico carga? Esa carga hace que los esfuerzos se incrementen. Entonces este círculo va a incrementar su diámetro, pudiendo alcanzar a una condición de ruptura. Y esa condición de ruptura se da cuando el círculo incrementa de diámetro hasta alcanzar la envolvente de falla. ¿De acuerdo? Entonces noten que el círculo puede cambiar de tamaño según la aplicación de la carga. Entonces a este círculo final le pongo esta coloración para que se distinga. Entonces, la aplicación de cualquier carga puede inducir a la falla. Entonces, esta era la circunferencia en la condición in situ, pero esta es la circunferencia en la condición de falla. Lógicamente que en la condición de falla habrá un nuevo esfuerzo vertical y un nuevo esfuerzo horizontal. ¿Ok? Además recuerden que el envolvente de falla está definido por un ángulo de fricción y una cohesión, porque esta es la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, aquí solamente estoy representando el círculo en el estado inicial, antes de la aplicación de carga, y el círculo en la falla, producto de la aplicación de la carga. Pero, ¿qué sucede si yo quiero analizar, digamos, los diferentes procesos de incremento de esfuerzos? En este caso tendría que analizar una gran cantidad de círculos, porque si yo aplico incremento de carga de forma sucesiva, lógicamente que el círculo va a incrementar su diámetro también de forma sucesiva. ¿Ok? Entonces, hubo un profesor que analizó este hecho y observó de que representar los sucesivos incrementos de carga mediante círculos sería engorroso, porque imagínense, tendríamos que graficar una gran cantidad de círculos para cada instante de aplicación de carga. Por lo tanto, surge la trayectoria de tensiones. ¿Ok? La trayectoria de tensiones fue implementada por el profesor Lambe-Whitman. Bueno, Lambe, la trayectoria de tensiones TT fue implementado por el profesor Lambe en 1964, con la finalidad de representar a través de curvas o líneas el cambio de esfuerzos en el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Lambe? Si analizamos solamente en la falla, ya nos concentramos en el último círculo, pues lo que hizo Lambe es lo siguiente. Primero, vamos a presentar el círculo en la falla. ¿Ok? Este es el círculo.
ya en la falla. Nos concentramos ahí. Y lógicamente que está el envolvente de falla, ¿no? Ahí está el envolvente de falla, definido por la cohesión y la fricción del suelo. Entonces lo que observó Lambe es lo siguiente, que todos los círculos en cada instante de aplicación de carga van a presentar su centro en el eje de ordenadas, perdón, de abscisas, y cada círculo también va a ser definido por el radio. Entonces, si yo aplico esfuerzos principales, lógicamente que en un círculo siempre hay un esfuerzo principal, sigma 1, y un esfuerzo principal menor, sigma 3. Entonces observamos que este círculo puede ser reemplazado por un punto, pero ubicado de esta manera. Si yo quiero calcular o representar el centro, pues basta con aplicar una semisuma, ¿no? Sigma 1 más sigma 3 entre 2. Y además, si yo quiero calcular su radio del círculo, el radio es la mitad del diámetro y el diámetro es la semidiferencia entre 2. Entonces lo que hizo Lambe es un cambio de variable. ¿Ok? A la semisuma lo llamó P', sigma 1 más sigma 3 entre 2. Y a la semidiferencia lo llamó Q', sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Eso es lo que hizo Lambe. Por lo tanto, cada círculo ya no va a ser representada como un círculo, sino más bien como un punto, porque este segmento va a ser P y más el radio de forma vertical ubico este punto. Entonces este punto va a tener coordenadas P', Q'. Entonces, la simplificación que hizo Lambe es que en vez de graficar un círculo, lo reemplazo solamente por un punto. Este punto se va a ubicar a una distancia P en el eje horizontal y a una distancia Q en el eje vertical desde el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que hizo Lambe. Por lo tanto, en el diagrama PQ, ya entenderán por qué se le llama diagrama PQ. Finalmente, ese mismo círculo es representada de esta manera. Aquí en el eje de abscisas tenemos la coordenada P, en el eje de ordenadas la coordenada Q. Entonces este círculo finalmente va a ser representada por un punto. ¿De acuerdo? Ya no una circunferencia, repito, sino más bien únicamente un punto. A ese diagrama se le conoce como el diagrama PQ. Aquí está ese punto, ¿no? Aquí. Entonces, en el eje de abscisas, esto es P', y en el eje de ordenadas, esto es Q'. ¿Ok? Eso es lo que hizo Lambe. Y lógicamente que a este gráfico se le llama diagrama PQ. Que es diferente
al diagrama esfuerzo normal cortante. ¿De acuerdo? Es un cambio de variable que hizo Lambe. Ahora, recordar de que también este círculo mantiene los esfuerzos principales, ¿no? Y en consecuencia, también mantiene el envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Mantiene la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. De esa manera. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver algunas propiedades que tiene el diagrama PQ. Noten que P' es la distancia la distancia desde el origen hasta el centro de la circunferencia y Q' es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Ahora, este diagrama tiene ciertas características. Cuando analizamos en condiciones efectivas o en condiciones totales, pues P va a ser igual a la semisuma de esfuerzos totales, sigma 1 más sigma 3 entre 2, y Q es la semidiferencia de esfuerzos totales. De esa manera. Mientras que en condiciones efectivas, ya habíamos mostrado, P' es igual a sigma 1 menos, bueno, más sigma 3 esfuerzos efectivos entre 2 y Q' es sigma 1 menos sigma 3 entre 2. ¿Ok? Sin embargo, también se puede tomar lo siguiente. Recuerden que en esfuerzos totales, el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la por presión, mientras que en condiciones efectivas, el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la por presión. Eso ya ustedes lo conocen de mecánica de suelos, ¿no? Así se relacionan los esfuerzos. Por lo tanto, vamos a verificar si estas ecuaciones también se pueden extender a P y Q. Entonces hacemos lo siguiente. Como P es igual a sigma 1 más sigma 3 entre 2, pues puedo aplicar esta ecuación. O sea, sigma 1 va a ser sigma 1' más la por presión, más, y sigma 3 puede expresarse como sigma 3' más la por presión. Todo eso dividido entre 2. Y si usted hace el cálculo, pues podrá verificar que esto se expresa de esta manera, 2 veces la por presión, todo entre 2, y finalmente P va a ser sigma 1 más sigma 3 entre 2 más la por presión. Pero esta parte de la ecuación es P'. Eso significa que P es igual a P' más la por presión. Entonces sí se puede aplicar esa ecuación a P. Es más, P es la semisuma de esfuerzos normales, por lo tanto es un esfuerzo normal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasará con Q? Hacemos el mismo análisis para Q. Q es la semidiferencia. Sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Así que reemplazamos. Sigma 1 va a ser sigma 1' más U. Menos sigma 3 es sigma 3' más U.
Todo esto dividido entre 2. Entonces, si se dan cuenta, pues la variable u se va, la por opresión se cancela, ¿no? Finalmente queda sigma 1 prima menos sigma 3 prima. Y esto vale q. O sea, q prima, ¿no? Q va a ser igual a q prima. Aquí no se aplica la por opresión, ¿no? O sea, no tiene esta forma. O sea, q prima va a ser siempre igual a q. ¿Ya? Ahí no afecta la por opresión. La por opresión solamente afecta en la variable p. ¿Ok? Además, además de poder expresar p de esta manera, q de esta manera, también se puede expresar de la siguiente manera. Como p es igual a la semisuma, pero si se dan cuenta en el círculo, el diámetro del círculo es el esfuerzo desviador, que ya lo habíamos definido anteriormente. Ok, nuevamente lo defino. Es el esfuerzo desviador, la diferencia del esfuerzo la diferencia de los esfuerzos principales, ¿no? Además, sigma 1 es igual a sigma 3 más el esfuerzo desviador. Eso lo obtengo geométricamente, ¿no? Bueno, aquí lo estoy analizando en términos efectivos. ¿Ok? Entonces, eso mismo puedo aplicar acá. ¿Ok? Como P' es la semisuma, entonces diré sigma 1 es a su vez sigma 3 más el esfuerzo desviador, más sigma 3', todo eso entre 2. Y es fácil notar que finalmente P' va a ser 2 veces sigma 3 entre 2, 2 y 2 se cancela, y me queda de esta manera. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los esfuerzos totales, o sea, eso puede extender también al esfuerzo total. ¿Ok? Y estas ecuaciones también lo podemos deducir sin necesidad de extender sigma 1 de esta manera, sino a través del análisis grafo, porque efectivamente P' va a ser sigma 3 más el radio. Repito, sigma 3 más el radio. Y el radio es la mitad del esfuerzo desviador. Y ahí está, pues, ¿no? Sigma 3 más el radio. ¿Ok? Y eso también se puede extender a Q. Como Q' es sigma 1 menos sigma 3 entre 2, entonces sigma 1 va a ser sigma 3 más el esfuerzo desviador menos sigma 3. Todo dividido entre 2. Si se dan cuenta, sigma 3 se va y finalmente Q' vendría a ser la mitad del esfuerzo desviador. Y lo mismo se puede extender para Q, porque recuerden esto, Q' vale Q, ¿no? ¿Ok? Acá dice, ¿no? Q es igual a Q', ¿no? Entonces, y Q es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Esas son algunas de las propiedades, digamos, del diagrama PQ. ¿Ya? No sé si hasta ahí está claro, jóvenes. Estamos analizando todas las formas de cómo se pueden representar el diagrama PQ. A ver, me van confirmando si se me escucha bien.
Sí, profesor. Gerson dice, a ver, Jason dice, profesor, ¿esas propiedades se aplican en ambas condiciones? Sí, sí se aplican. Y tiene, como les mencionaba, tiene mucha aplicación para la interpretación de los ensayos triaxiales. Ahora, la envolvente de falla, lógicamente que va a ser muy diferente, ¿ya? Entonces, es importante relacionar los parámetros de resistencia. Me explico. Por ejemplo, este esquema representa la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Ya, acá vamos a ver lo siguiente. Envolvente de falla. ¿Ok? Entonces, en el diagrama, perdón, en el gráfico de Mohr-Coulomb tenemos esta situación. Bueno, lo voy a representar un poquito más grande para que se pueda visualizar mejor. Así. Este es el círculo en el momento de la falla. Y lógicamente que la línea superior es la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Ahí está. Y esta envolvente de falla siempre será tangente a la circunferencia. ¿De acuerdo? Siempre es tangente. Entonces acá vamos a especificar envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Pero ¿cuál será la envolvente de falla en el diagrama PQ? Ya no va a ser el mismo, sino más bien la envolvente de falla va a pasar por el punto máximo de la circunferencia, porque este punto es lo que representa P y Q en el momento de la falla. Entonces ahí ya hay otra envolvente de falla en el plano PQ. Entonces, lógicamente, que será diferente. Y ni siquiera será paralela, ¿no? No puedo afirmar que es paralela, sino, bueno, adrede voy a graficarlo de esa manera, para que ustedes se den cuenta que no es paralela, tiene otra inclinación. Esa vendría a ser la envolvente de falla en el diagrama PQ. A esta envolvente de falla, en el diagrama PQ, a esta envolvente de falla se le llama línea K, línea K sub F. Así se le llama. ¿Ok? Más adelante le voy a explicar por qué se le llama así. Entonces, lógicamente que esta envolvente de falla tendrá diferentes parámetros. Note, Mohr-Coulomb lo define con dos parámetros, ¿no? El ángulo de fricción y la cohesión. Ojo que estoy hablando en términos efectivos. ¿Ok? Mientras que la envolvente de falla, la línea K sub F, ya tendrá otra inclinación, alfa prima, y un desfase diferente, A prima. ¿Ok? Entonces aquí vamos a expresar lo siguiente. Phi y C y phi prima y C prima son parámetros de resistencia
del criterio de falla de Mohr-Coulomb. Mientras que alfa prima y A prima son parámetros de resistencia en el diagrama PQ. Para que se entienda, jóvenes, el diagrama PQ es otra forma diferente de representar el criterio de falla de los suelos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si usted tiene una recta, la recta lo puede representar en diferentes coordenadas. En coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. La ecuación de la recta en coordenadas cartesianas va a ser totalmente diferente a la ecuación de esa misma recta en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, una misma gráfica o una misma recta se puede representar de diferentes maneras en diferentes coordenadas. ¿De acuerdo? Es algo similar, pues, ¿no? El criterio de falla del suelo puede ser representada de diferentes maneras. Aquí estamos viendo dos. Una primera es la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Esta envolvente siempre es tangente a la circunferencia. Y otra forma es la envolvente de falla en el diagrama PQ, conocida como la línea K sub F. Y esta línea siempre pasa por la parte superior de la circunferencia, porque este punto es el que tiene la coordenada P' y Q'. Bueno, Q' que es igual a Q, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si eso está claro. ¿Sí se entiende? Por favor, me van confirmando. Todo claro, profe. Ya, ok. Entonces ahora vamos a buscar la relación que existe entre estos dos parámetros de resistencia. Pero antes de continuar, recuerden, ojo, alfa y A siempre se analizan en condiciones efectivas. Es más, no se puede analizar en condiciones totales. ¿Y por qué sucede ello? Debido a que la envolvente de falla o la línea K sub F representa el estado de tensiones efectivos. Representa la relación de esfuerzos efectivos en la falla. ¿Ok? O sea, KF es el esfuerzo horizontal efectivo en la falla entre el esfuerzo vertical efectivo en la falla. Por eso se llama línea K sub F. Y volviendo a lo anterior, les decía, ¿no? Esta línea K solamente se define en condiciones efectivas. Por lo tanto, la línea K sub F solamente se puede representar en condiciones efectivas y no en condiciones totales, porque si no, no tendría sentido. ¿Ok?
Entonces, dicho ello, vamos a buscar las relaciones. Relación entre phi' y alfa' y C' y A'. ¿Ya? Para buscar si existe o no una relación entre esos parámetros. Y para ello vamos a considerar lo siguiente. Considerando un suelo no cohesivo. O sea, la cohesión 0. Entonces la envolvente de falla de Mohr-Coulomb va a partir desde el origen. Entonces, nuevamente aquí tengo lo siguiente. Este es el círculo de Mohr. ¿Ok? Y la envolvente de falla de Mohr-Coulomb parte del origen. Porque el suelo no tiene cohesión. Justo saldrá desde ahí. Y, repito, es tangente, ¿no? A ver, este círculo más acá. Ahí está el envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Ahora la línea K sub F también va a partir de acá, porque no tiene cohesión el suelo, pero va a pasar por el punto máximo de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, repito, esta es la línea K sub F. Y esta es la envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Entonces, esta inclinación va a ser phi, mientras que este ángulo es alfa. Bueno, phi' y alfa', ¿no? Porque, repito, estamos analizando en condiciones de esfuerzos efectivos. ¿Ok? Entonces, como tengo la circunferencia, pues lo que hago es lo siguiente. Ubico el centro de la circunferencia y desde el centro trazo esta línea. Y esa línea será el radio de la circunferencia. ¿Ok? Y hago lo mismo con este punto. Y como esta línea que trazo desde el centro va a formar un ángulo de 90 porque la envolvente de falla de Mohr-Coulomb es una línea tangente. Y ambos vendría a ser el radio de la circunferencia. Aquí va a ser 90 y aquí 90. ¿De acuerdo? Entonces, esto es O, esto es C, a este punto le llamo A y a este punto le llamo B. Ahora yo puedo relacionarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en el triángulo OAC, el radio se puede expresar como el segmento OC por el seno de phi. ¿De acuerdo? Noten nuevamente en este triángulo OAC. El radio va a ser el cateto opuesto al ángulo phi, mientras que OC va a ser la hipotenusa. Entonces el radio va a ser la hipotenusa, que es el segmento OC por el seno de phi. Ahora, en el triángulo
OBC. El radio es el cateto opuesto al ángulo alfa prima y el segmento OC es el cateto adyacente. Entonces el radio lo puedo expresar como OC por la tangente de alfa prima. ¿Ok? Entonces estas dos ecuaciones son iguales. El segmento OC se cancela entre sí y finalmente llegamos a la siguiente conclusión, que el seno de φ' es igual a la tangente de alfa prima. Entonces observamos que sí existe una relación entre alfa prima y C'. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos a asumir un caso más general para un suelo cohesivo. ¿Ya? Considerando suelo cohesivo. Lógicamente que acá la cohesión ya no lo puedo despreciar, ¿no? Entonces el diagrama va a ser algo parecido. Tendremos lo siguiente. La envolvente de falla ahora pasa por acá, digamos. Y la envolvente de falla, la línea K sub F, pasa por acá, por el punto máximo. Ojo, no va a ser paralela, ¿eh? Entonces, para evitar que sea paralela, pues así. ¿Ok? Entonces, nuevamente ahí, jóvenes, este valor es alfa prima. Y este ángulo vale alfa prima. Repito, este valor vale A' y el ángulo alfa prima. Mientras que en el envoltorio de falla de Mohr-Coulomb, esta es la cohesión y este ángulo es φ'. Y hago exactamente el mismo análisis. O sea, ubico el centro, trazo. Esto va a formar 90 grados. Va a ser el radio. Aquí va a formar 90 grados. Y esto es el radio. Noten que acá están los esfuerzos P' y la cortante. Entonces, este es el origen de coordenadas, este es el punto C, el centro de la circunferencia. Ahora voy a colocar dos puntos. Aparte del punto A y el punto B, pues coloco el punto M y el punto N. ¿Ok? Pero antes de analizar geométricamente, yo puedo calcular este segmento. Este segmento se puede calcular. Y esto va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente, ¿no? O sea, esto sale A' cotangente de alfa prima. Y lo mismo lo puedo expresar este segmento
ese segmento será C' cotangente de φ'. Ahora sí, como ya tengo ello, diré en el triángulo MAC que tengo allí que el radio, nuevamente el radio, va a ser expresado como la hipotenusa, o sea, C cotangente de φ' más OC, eso es la hipotenusa, multiplicado por el seno de φ. ¿De acuerdo? Ahora en el triángulo NBC, lo mismo. En este triángulo NBC, el radio es el segmento NO, que viene a ser A' cotangente de φ, más el segmento OC por la tangente de alfa, ¿no? Entonces, como ambos están igualados al radio, yo puedo igualarlo entre sí. Y noten, el seno de φ y la tangente de alfa son iguales. Entonces se van a cancelar. Luego me quedaría solamente esta expresión igual a esta expresión. El segmento OC se eliminan entre sí. Finalmente queda que C' cotangente de φ' es igual a A' cotangente, aquí hay un error, esto debería ser alfa, de alfa prima, ¿no? Y ahora despejo A. La cotangente pasa a dividir al otro lado, que pasa como tangente, ¿no? Cotangente de φ' por la tangente de alfa. Pero la tangente es igual al seno. Entonces, ¿qué queda? A' igual a C cotangente de φ' por el seno de φ'. Cotangente por seno me queda coseno. Finalmente tengo que A' es igual a C' por el coseno de φ. Entonces, de esta manera yo puedo convertir entre sí los parámetros de resistencia, ¿no? Si yo tengo φ, puedo calcular alfa o viceversa. Si yo conozco la cohesión, puedo calcular A o viceversa. Entonces, sí existe una relación entre los parámetros de resistencia tanto del diagrama PQ como de la envolvente falla de Mohr-Coulomb. ¿De acuerdo? Esas son las características del diagrama PQ. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Está claro? Ya. Bien, ustedes dirán esto para qué me sirve, ¿no? Bien, vamos a ver dos ejemplos aplicativos, ¿ya? Aplicaciones del diagrama PQ. Del diagrama PQ. Primera aplicación. Proceso constructivo.
o digamos evaluación o control del proceso constructivo. Monitoreo. En el proceso constructivo. ¿Ok? Bien, imagínense, yo pretendo construir una estructura importante en un terreno. Este es el nivel de terreno natural, sobre el cual voy a proyectar, por ejemplo, una presa de tierra. Esa es la presa de tierra que pretendo proyectar. Pero antes de la construcción, evalúo el estado plano de esfuerzos de un determinado elemento. ¿Ok? Aquí tengo el esfuerzo vertical, el esfuerzo horizontal en términos efectivos. ¿Ok? Y ese elemento se ubica a una profundidad z. Recuerden que el esfuerzo vertical se puede calcular como z por el peso específico efectivo y el esfuerzo horizontal se puede calcular como la constante K sub 0 por el esfuerzo vertical. O sea, finalmente esto es K sub 0 por Z por el peso específico efectivo. En conclusión, el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal efectivo dependen de la profundidad. ¿Ok? Entonces, este estado plano de tensiones lo puedo representar en el diagrama PQ de la siguiente manera. Voy a copiar los ejes. Uy, me copió otro. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Entonces, jóvenes, este estado plano de tensiones yo lo puedo representar en el diagrama P', Q'. ¿Cómo? Pues como un punto. P, que va a ser la semisuma, esfuerzo horizontal más esfuerzo vertical, entre 2, y Q, que es la semidiferencia, ¿no? Esfuerzo vertical menos esfuerzo horizontal, entre 2. Así que ese estado plano de tensiones en el diagrama PQ va a ser representado por este punto. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede si ahora evalúo un elemento que está en la superficie? En la superficie Z vale 0. Y si Z vale 0, estos dos esfuerzos van a ser 0. O sea, la condición in situ, pero en la superficie, va a ser este punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si yo evalúo cuando Z vale medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros? Si se dan cuenta, para cada valor de Z, voy a tener otro punto diferente. Entonces, cada uno de estos puntos representa el estado plano de tensiones en la condición natural del terreno. Así que estos puntos sucesivos lo puedo unir mediante una recta. Esta recta. Bueno, debería ser colineal, ¿no? Ya bueno, lo voy a borrar y lo voy a arreglar. ¿Ok? Esta recta representa la condición in situ.
Nuevamente, ya lo voy a poner de color rojo. Y así sucesivamente van a haber infinitos puntos en esta recta. Cada punto de esa recta representa un estado plano de tensiones en la condición natural. Por lo tanto, esta recta tiene un nombre. Esta recta se llama la línea K sub 0. ¿Y por qué K sub 0? Porque representa la condición de esfuerzos en reposo, cuando todavía no hay construcción. ¿De acuerdo? Representa la condición in situ. Ahora, yo decido construir y lógicamente que la construcción se realiza por etapas. Primero coloco la primera capa. Primera capa. ¿Qué pasarán con estos esfuerzos? Van a cambiar, ¿cierto? Entonces este punto se va a desplazar a la derecha y hacia arriba. Y así sucesivamente. A medida que voy colocando más capa, ese punto se va a ir desplazando cada vez hacia la parte superior. Y va a llegar a un límite. Y ese límite es cuando el suelo llega a la falla. O sea, cuando se encuentra con la envolvente de falla. Y ese envolvente de falla pues depende de la resistencia del suelo, ¿no? Digamos que es esa. La envolvente de falla. Ahí está. Y como estoy analizando en el diagrama PQ, este envolvente de falla se llama línea K sub F, porque relaciona los esfuerzos vertical y efectivo en la falla, o sea, cuando hay deformaciones. Entonces, los esfuerzos cambian en esta dirección. O sea, los esfuerzos de este elemento cambian en esa dirección. Pero ¿qué pasaría si yo analizo otro elemento? Por ejemplo, acá. Cambiaría en esta dirección. Y así sucesivamente, ¿no? Infinitos puntos. A esta línea se llama trayectoria de tensiones. Así se denomina a esa línea. Y teóricamente esta línea tiene una inclinación de 45 grados. Eso se puede demostrar fácilmente porque si analizamos en este círculo anterior, la trayectoria de tensiones siempre va a empezar en este punto y va a finalizar en este punto. Este recorrido es el cambio de esfuerzos hasta la falla. Por lo tanto, es fácil demostrar que este ángulo va a ser 45 grados. Entonces, esto se llama trayectoria de tensiones, igual acá, ¿no? Igual acá. Y lo dibujo con esas flechitas porque la flechita me indica la dirección. En el sentido que incrementa, bueno, la dirección en el cual incrementa los esfuerzos. Entonces, esa es la trayectoria de tensiones y eso se visualiza acá. ¿Ok? Entonces es mucho más sencillo monitorear el proceso constructivo o el cambio de los esfuerzos durante el proceso constructivo a través de una serie de puntos que finalmente conforma la trayectoria de tensiones que a través de circunferencias, ¿no? Porque cada uno de estos puntos en realidad representa el punto máximo de la circunferencia.
Entonces, imagínense trazar una gran cantidad de circunferencias, sería muy engorroso. Por esa razón es que es mejor representarlo a través de una trayectoria de tensiones. ¿Ok? Entonces, como verán, jóvenes, los esfuerzos en el diagrama PQ, en la condición in situ, se encuentran en este rango. ¿Ok? En la condición de reposo está acá. Cuando se altera la condición de reposo, ya se encuentra en la zona superior. Pero si alcanza la envoltoria de falla, el suelo colapsa. Se produce el deslizamiento. ¿Ok? Entonces, cuando se quiere realizar monitoreos, allí es mucho más práctico utilizar el diagrama PQ. Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Quizá la aplicación más importante del diagrama PQ es el monitoreo. El monitoreo del proceso constructivo. ¿Ya? Ahora vamos a ver otra aplicación interesante. B. Durante el muestreo y ejecución de ensayo a compresión. ¿Ok? Para ello, igual analizo el siguiente caso. Tengo el terreno natural, que lo voy a graficar así, para que se entienda mejor. Para que sepan que era el terreno natural, ahí está. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces igual acá. Tengo el terreno natural, pero mi objetivo es extraer una muestra cilíndrica que se encuentra a determinada profundidad. Quiero extraer esa muestra. ¿Ok? Lógicamente que esa muestra en la condición natural está siendo afectado o sometido a dos tipos de esfuerzos, los esfuerzos geostáticos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está bien. Entonces, en la condición natural, in situ, hay esfuerzos vertical ¿ok? Bueno, voy a analizarlo esto en términos totales nomás y los esfuerzos horizontales. Ahí está. Este es el nivel de terreno natural. Por lo tanto, yo puedo representar estos esfuerzos en el diagrama PQ de la siguiente manera. Como un punto, ¿no? Y recuerden, este suelo tiene un criterio de falla, un envolvente de falla, ¿no? Esta es la línea K sub F. Entonces aquí tengo P versus Q. Entonces repito, estos esfuerzos yo lo puedo representar como un punto, por acá. Aquí tengo sigma V más sigma H entre 2 y aquí sigma V menos sigma H entre 2. Estoy representando los esfuerzos de la condición in situ. Además, ese punto va a ser parte de la línea
K sub F, perdón, K sub 0, ¿no? Va a estar contenida en esta línea, porque representa la condición natural de esfuerzos. Línea K sub 0. Pero, ¿qué sucede durante el muestreo? Lógicamente que durante el muestreo realizo excavaciones, ¿no? Y al realizar excavaciones, el esfuerzo vertical disminuye y también el esfuerzo horizontal. Entonces, si mi propósito es extraer esta muestra, si yo quiero extraerla, más acá lo voy a poner para ganar espacio. Ya. Si mi propósito es extraer la muestra, lógicamente que tengo que excavar. ¿Ok? Y cuando usted extrae la muestra extraída, ya los esfuerzos desaparecen. Aquí ya no hay esfuerzos. Cuando usted extrae el cilindro, se pierden los esfuerzos. Por lo tanto, este punto, de alguna manera, se va a desplazar hasta acá. Siguiendo un recorrido complejo, que yo lo voy a representar de esta manera. Entonces noten que los esfuerzos en el proceso de excavación y extracción de la muestra sigue esta ruta. ¿Ok? Y una vez extraída la muestra, lo que voy a hacer es ejecutar un ensayo de compresión. Entonces, ¿qué hago? Ejecuto el ensayo. Pero si yo quiero representar la condición de campo, noten que la muestra extraída presenta esfuerzos en este punto y en cambio, en el campo presenta en este punto. Entonces lo que hago es que durante el ensayo tengo que representar las condiciones de campo. Entonces, ¿qué hago? Aplico esfuerzo de confinamiento, con el objetivo de llevar a este punto de estado de tensiones hasta acá nuevamente. Entonces, allí ejecuto el confinamiento. ¿De acuerdo? Que ya es parte de la ejecución de un ensayo de compresión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es confinar la muestra, aplicando el mismo esfuerzo en toda la superficie. A ese esfuerzo se le llama sigma 3. Entonces, ¿qué pasará con este punto? Este punto se va a desplazar nuevamente hasta acá para representar las condiciones de campo. ¿Ok? Pero en laboratorio hay una forma de ejecutarlo que sigue la siguiente línea. Primero se incrementa uno de los esfuerzos hasta cierto punto. Y luego hasta alcanzar acá. Entonces, esta es la trayectoria de tensiones durante el confinamiento para representar los esfuerzos de campo. Entonces acá aplicamos confinamiento. Y aquí recién ensayo. A partir de este punto recién aplico el ensayo, o sea, el corte. ¿Y cómo provoco el corte de la muestra? Aplicando el esfuerzo desviador. Acá tengo sigma 3 y el esfuerzo desviador lo aplicamos axialmente.
igual acá, ¿no? Sigma 1, sigma 3, va a ser el esfuerzo desviador. Entonces, esta trayectoria de tensiones seguirá esta ruta hasta la falla. Ya en la falla se va a provocar el plano de falla. Esta es la ruptura o falla. Cuando ya alcance la línea K sub F. Entonces, esta trayectoria de tensiones es la trayectoria de tensiones en la falla. O en el corte, perdón, ¿no? Hasta la falla. ¿Ok? Entonces aquí observamos cómo cambia el estado de tensiones en el suelo, ¿no? Durante las diversas etapas. Entonces, a esta línea le llamo trayectoria de tensiones en el muestreo. A esta representación gráfica es la trayectoria de tensiones en el confinamiento y finalmente la trayectoria de tensiones durante la aplicación del corte de la muestra. Estas dos etapas corresponden al ensayo de compresión. Más adelante vamos a ver que los ensayos de compresión triaxial se ejecutan en dos etapas. Primero, el confinamiento para representar los esfuerzos en la condición de campo. Y segundo, la etapa de corte. ¿Ok? Entonces ya poco a poco estamos introduciendo ciertos conceptos que utilizaremos para la interpretación del ensayo triaxial. ¿Ok? Entonces noten cómo va cambiando los esfuerzos, ¿no? En cada etapa. En cada etapa. Durante la excavación también, ¿no? Se puede monitorear, por ejemplo, cuando hacemos excavaciones de sótanos, los esfuerzos durante las excavaciones van cambiando. Entonces es mucho más sencillo a representarlo como una serie de puntos que como una serie de circunferencias. Por ejemplo, estos cambios de esfuerzo sería muy engorroso representarlos con las circunferencias sucesivas, ¿no? Entonces es mucho más sencillo representarlo con la trayectoria de tensiones. ¿Ok? No sé si eso está claro. ¿Sí se entiende? Ok. Bien. Ahora, finalmente vamos a definir dos condiciones para que el lunes que viene ya nos enfoquemos completamente en los ensayos triaxiales. ¿Ok? ¿Cuáles son esas dos condiciones? La condición drenada y la condición no drenada. ¿Ok? ¿Qué es una condición drenada? Imagínense, tengo un cuerpo cilíndrico, ¿ya? Como si fuera una esponjita. Recuerden que el suelo es un material poroso, ¿ok? Y cuando se toman muestras para ensayar, estas muestras previamente deben estar saturadas. Significa que todos los vacíos están llenos de agua.
Imagínese una esponjita, tal cual, pero saturada. ¿Qué pasa si usted con la mano presiona? ¿Qué pasará con el agua? Inmediatamente sale, ¿no? Porque la esponjita es muy porosa y muy permeable. Pero ¿qué sucede con el suelo? Si el suelo está saturado, significa que todos sus vacíos están llenos con agua. Y si usted aplica un esfuerzo de compresión, lógicamente que el agua va a intentar salir. Si usted permite que el agua salga, esa condición es una condición drenada. Pero si usted de alguna manera impide que el agua salga, esa sería una condición no drenada. Entonces la condición drenada o no drenada depende de la salida de agua. Y para controlar ello, pues lo voy a representar la permeabilidad como si fuera una valvulita. De esta manera. ¿Ya? Entonces una condición drenada es aquella donde yo aplico esfuerzo, permitiendo el drenado. O sea, permito que haya salida de agua. Y para ello, mantengo abierta la válvula de drenaje. Esta, digamos, es la válvula de drenaje. Entonces abrimos, pues adrede, ¿no? Para que durante la aplicación de los esfuerzos se permita la salida de agua. Esa es una condición drenada. Pero, ¿qué implica esto? Primero, implica que el agua salga, se permite el drenaje del agua de poros del suelo durante la aplicación de carga. ¿Ok? Entonces hay salida de agua, ¿verdad? Hay flujo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la poropresión interna? Ojo, que si yo someto a una muestra saturada a un esfuerzo, internamente la poropresión va a incrementar. Pero al instante, como la válvula está abierta, el agua sale. Por lo tanto, la poropresión se va a disipar instantáneamente. O sea, la poropresión interna será siempre cero. Como se permite el flujo, la poropresión se disipa. Por lo tanto, delta de U va a ser cero. ¿Y eso qué implica? Implica que el esfuerzo, que es igual al esfuerzo efectivo más la poropresión, y como la poropresión es cero, significa que el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total van a ser iguales. Y en esta condición se obtienen los parámetros efectivos. O sea, phi y c. Los totales no se puede determinar. ¿Qué más ocurre? Como hay salida de agua, lógicamente que la muestra se va a comprimir. O sea, hay variación volumétrica.
¿Ok? Y esa variación volumétrica va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de agua que sale de los poros. En volumen, lógicamente, ¿no? La cantidad de agua que sale de los poros. ¿Ok? Todo eso ocurre cuando se permite la salida de agua. Es como la esponjita, ¿no? Cuando usted la comprime, el agua va saliendo y a la vez la esponjita se va comprimiendo, va presentando variación métrica. Y por lo contrario, ¿qué pasará en una condición no drenada? Bueno, la condición no drenada lo voy a representar como una válvula cerrada. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá condición no drenada. O por acá, ¿no? Tengo espacios más que suficiente. Por acá. Condición no drenada. Entonces, nuevamente, aquí tengo la muestra que va a ser sometida a un ensayo de compresión, pero en este caso cierro la válvula de drenaje, impido que el agua salga. Entonces acá, válvula de drenaje cerrada. Aquí estaba abierta, ¿no? Entonces, si está cerrada, no hay flujo, ¿no? No hay flujo. Y si someto a esfuerzo de compresión, aplico sigma, internamente se va a generar una poropresión. Ya va a ser diferente de cero. ¿Ok? Entonces ocurre todo lo contrario, ¿no? Aquí se cierra o no se permite el drenado. Por lo tanto, la poropresión cambia. Cambia, o sea, delta de U es diferente de cero. Y en consecuencia, el esfuerzo total va a ser diferente al esfuerzo efectivo. Ya no va a ser igual, como en este caso, ¿no? Aquí sí era igual porque la poropresión era cero. El flujo hace que la poropresión se disipe. Pero como ya cerramos, entonces la poropresión es diferente de cero y en consecuencia los esfuerzos totales serán diferentes a los esfuerzos efectivos. ¿Ok? Y bueno, entonces este ensayo o esta condición permite conocer ambos parámetros. Esta condición permite
conocer los parámetros totales, por ejemplo, C y Φ, y efectivos. Por ejemplo, Φ' y C' y alfa' y A'. ¿Qué más? La muestra no presenta variaciones volumétricas, porque si el agua no sale, pues el volumen no cambia, ¿no? La muestra no presenta variaciones volumétricas. O sea, delta de V simplemente 0. ¿Ok? Esas son las condiciones importantes sumados ya a la trayectoria de tensiones que utilizaremos en la siguiente clase, que es el lunes, para estudiar los ensayos triaxiales. ¿Ya? Ahora, en los ensayos triaxiales es fundamental utilizar el diagrama PQ, porque ya han visto su ventaja con respecto a los círculos de Mohr, ¿no? El diagrama PQ representa mejor los cambios de esfuerzos durante cualquier situación de proceso de carga, ya sea en un proceso constructivo o en la ejecución de un ensayo, ¿no? Por eso es importante, pues, el diagrama PQ. ¿Ok? No sé si tienen preguntas. A ver, el delegado, no sé si puedes compartir el enlace del grupo de WhatsApp. Para los que todavía no se han unido a ese grupo de WhatsApp, puede compartir. Sí, gracias, Farkin. Además, comentarles que la siguiente clase, la siguiente semana, ya voy a repartir los temas a cada grupo. Por lo tanto, ya deben conformar su grupo. Eso lo hacen acá en la pestañita grupos. Hay 9 grupos. ¿Ok? Y usted tiene que integrarse a cualquiera de esos grupos. Por ejemplo, el grupo 1 solo tiene un integrante. Ahí hay 4 vacantes todavía. El grupo 2 ya se cerró, el grupo 3 también, grupo 4 también. En grupo 5 todavía hay una vacante, porque hay 4 inscritos ya. Grupo 6 ya está lleno, grupo 7 ya está lleno, grupo 8 quedan 2 vacantes. Y el grupo 9 ya está lleno. Bueno, al final son 46. Ah, ¿verdad, no? Jason, ¿no? Jason, usted se matriculó luego, ¿no? Ya, y si son 46, va a haber un grupo con 6 integrantes, solo un grupo. Ya, entonces, Jason ahí gestiona internamente a qué grupo quieres integrarte. Por ejemplo, puede ser en el grupo 1, puede ser en el grupo 5 o puede ser en el grupo 8. Ya, luego me avisas para ya dar la información. La siguiente semana doy la información acá a los grupos, ¿ya? A todos los grupos. Por eso es importante que ya estén inscritos todos los grupos. Bien, jóvenes, no sé si hay preguntas al respecto. A ver, Brian dice que les falta uno. Entonces, no sé, Jason, si quieres unirte a ese grupo de Brian. A ver, imagino que ese es el grupo de Brian, ¿no? El grupo 5.
No, no es el grupo 5. ¿Qué grupo es tu grupo, Brian? A ver, grupo 2. Vamos a ver. Ah, acá le falta un integrante, ¿no? Pero qué raro, acá dice ya están los 5. Profesor, un compañero ha entrado de casualidad, pero creo que no sé si hay opción para salirse, pero éramos cinco y luego se retiró uno. Creo que se ha Ah, confundido. ya. Ah, sí, ustedes tienen la posibilidad de retirarse del grupo, ¿no? Tienen esa opción. A ver, voy a ver todos los grupos acá. En el grupo 2, a ver, ¿quién es el intruso, digamos? Acá están los 5. Hay dos Brian, Rabello y Brian John Ureta, Contreras y de la Torre. Ya, bueno, yo creo que cada quien se puede cambiar de grupo, ¿ah? Simplemente dan en esta pestañita y se cambian de grupo. O si por ahí se confunden, ¿ya? A ver, el grupo 4 dice, ya, el grupo 4. Está conformado por encomenderos, Marchand, Espinosa, Orellana y Cartorín. Ya, ellos son sus integrantes, ¿no? Imagino que internamente han coordinado, ¿no? No, no es que se hayan metido irresponsablemente al azar, ¿no? No, no. Ya son personas mayores, ¿no? Hay que hacerlo responsablemente, ¿ya? Ya, entonces ahí tienen que ingresar y verificar los integrantes. Imagino que ustedes pueden visualizar los integrantes de cada grupo, ¿no? ¿O no? Creo que sí, ¿ah? Ya, a ver, Jason puede coordinar con el grupo 5, o sea, con Mendoza, Chuctaya, Monroy y Drogo. Acá le falta un integrante, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Bueno, jóvenes, entonces hay que definir los grupos para la siguiente semana que daré toda la información. Ah, se me pasó la hora, sí, 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 sí. A veces se me pasa. Ya no tomé lista. Entonces, eso es importante, ¿ya? La elección de grupos porque la siguiente semana ya daré todas las indicaciones necesarias y repartir todos los temas. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, yo tuve problemas para ingresar las anteriores clases, no me podía conectar. Como evidencia tengo ahí un video que grabé porque no me permitía. Entonces recién tengo acceso, recién he podido solucionar mi problema. No sé si habrán dejado
algún tipo de link o trabajo. De todas maneras, voy a coordinar con el delegado, pero ese sí el motivo por el cual no, o sea, sí tenía disponibilidad, pero no tenía acceso a la clase, me rechazaba, no sé por qué. Ya, bueno, imagino que eran problemas técnicos, ¿no? De tu laptop, que felizmente ya lo corregiste, ¿no? Entonces, en la clase pasada, pues, comenté de que justamente en la semana 3 se va a dar las indicaciones del trabajo final, ¿ok? Y además, yo con anticipación indicaré las lecturas correspondientes para los controles de lectura. Recuerde que este curso tiene dos prácticas calificadas, la PC1 y la PC2. La PC1 se rinde en la semana 6, pero previamente a la semana 6 va a haber dos controles de lectura, en el cual ustedes van a acumular hasta un puntaje de 4. Y en la semana 16, pues la nota será a base de, perdón, en la semana 6, la nota será a base de 16, de tal manera que sumados a esos 4 tendrán 20, ¿no? Pero esos controles yo les voy a anticipar con una semana, ¿no? Ya les indiqué al inicio que los controles van a ser con relación a la norma E050. La norma E050 está en el aula virtual, como toda la información, ¿ok? Aquí nuevamente les voy a compartir. En el aula virtual ustedes encuentran toda la información. Los PPTs están por unidades. Recién vamos en este primer PPT, resistencia al esfuerzo cortante. Ya usted podrá visualizar los videos para ver cómo hicimos la clase. Y acá hay una carpeta trabajo final donde ya está la norma. Esta es la norma que ustedes tienen que revisar. Además, hay otra carpeta, apuntes de clase, donde yo estoy subiendo semana a semana los apuntes de clase. Por ejemplo, ya está el apunte de clase de la semana 1. Además, se subió 3 libros. ¿Ya? Ahora, el apunte de clase de esta semana también lo voy a subir. Es más, en este momento ya lo subo, ¿ya? A ver, lo voy a guardar como PDF porque si lo subo como PowerPoint no va a cargar nunca. Entonces acá lo voy a subir. Apuntes de clase, semana 2. Entonces ya tienen la clase de esta semana. Ahora, si quieren ver los videos, las grabaciones, lo hacen en esta carpeta, mis grabaciones. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, la clase del 19, ¿no? Sesión teórica. Por ejemplo, este es del lunes, ¿no? Este es de la semana 1, sesión teórica y sesión práctica. Y esta es la clase del lunes. Bueno, esta es la sesión de la semana 2. Y en unos minutos se va a cargar esta sesión práctica. Todavía no se carga porque todavía está en línea, ¿no? Y así semana a semana vas a tener la sesión teórica semana 1, la sesión práctica semana 1, sesión teórica semana 2, sesión práctica semana 2, para que puedas revisarlo. ¿De acuerdo? Y más detalle de todo lo que hablé del curso tienes que revisar pues la semana 1. Aquí di las indicaciones necesarias en la primera hora de clase, di todo el alcance del curso. ¿Ok? No sé si está claro. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bien. Bueno, jóvenes, con eso cerramos la clase. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Chao.
Claro, profe. Chao, nos vemos.